El poder de la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos. Soy Françoise Nieto Pom. Y yo, Catalina Alvarado Niño. Y junto a talentosas actrices y escritoras les contaremos nuestras experiencias y reflexiones sobre lo que significa ser mujer. Somos Mujeres al Desnudo. Hola, mi Cata. Hola, Fran, y hola a todas y todos los que están conectados nuevamente a este nuevo episodio de Mujeres al Desnudo. Sí, en este episodio estamos para la celebración del Día de los Muertos. Bueno, a mí me encanta la celebración del Día de los Muertos, que en México obviamente es grandísima. En Los Ángeles, con la cantidad de población mexicana y centroamericana que hay, también se celebra mucho. Y como el ritual alrededor de esa celebración a mí me parece muy bello, y desde que me fui a vivir a Los Ángeles creo que lo he adoptado y no lo he dejado de hacer ningún año. No, sí es algo muy lindo, y además que es algo que de verdad, pues es un tema del que todos, absolutamente todos podemos hablar, y pues precisamente estamos aquí con este tema por un relato que nos llega desde una de nuestras mujeres al desnudo que nos traen sus historias, y ella es María Consuelo Gaitán Clavijo. Ella es de Honda y este escrito sobre la muerte que ha preparado, pues, o que preparó ella. Yo conocí a María Consuelo en un taller de escritura. Es realmente, bueno, obviamente propicio para esta fecha, pero además muy arraigado en las costumbres, digamos, regionales de cómo se celebra o cómo se despiden los seres queridos. Así es, entonces ya que nos trae este tema a colación, María Consuelo, vamos a aprovechar también por esta fecha y los invitamos a que se queden a escuchar un episodio más. Que se llama La Última Lágrima. Dale, Señor, descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Despedir los muertos, velarlos en su propia casa y luego por 9 noches reunirse a rezar y recordarlos. Es una práctica que despertó desde mi infancia una extraña fascinación. El cajón en la mitad de la sala o el patio, una vela en cada esquina, las personas alrededor. Algunas rezan, hablan, se abrazan, lloran, recuerdan. El tinto y los cigarrillos. A la madrugada, caldo y aguardiente que nunca faltan. Son fragmentos de imágenes que tengo en mi mente, mezclados con sensaciones, olores, sonidos. Ahora que lo pienso, mi debut con la despedida mortuoria, el primer velorio y novenario al que asistí, edificó la fascinación. La primera vez que tuve conciencia de la muerte fue con mi bisabuela. Un viernes en la noche salimos de Bogotá rumbo a Honda, con la felicidad que embargaba a mi familia de poder ir a Tierra Caliente a pasar un lunes festivo. Mientras viajábamos, sin que nosotros lo supiéramos, mi bisabuela murió. Cuando llegamos, tomamos un taxi y justo por la ventana apareció un primo de mi papá, que le soltó la frase: "Me imagino que vino por la muerte de la abuela". No entendíamos. ¿Qué pasó?, dijo mi papá. Se murió la abuela. Se lo dijo así, sin más. Había muerto la mujer que lo había criado, y él recién se estaba enterando. Todo fue silencio. Llegamos directo a la casa de mi bisabuela. Estaba en la habitación, en su cama. Las personas se saludaban, se abrazaban, lloraban. Mi tía Agustina dijo que por más que le habían cepillado los pies, no había podido revivir. No sé qué significa esa práctica, y no fui consciente de lo grabada que lo tenía. Pero por lo menos 20 años después, cuando vivía en Argentina, una tarde de sábado, cuando la madre de la mujer de la casa donde vivía se desgonzó en la mitad de la cocina, ella empezó a gritar: ¡Mi mamá se muere! Corrí por un cepillo de embolar zapatos, le quité las medias y empecé a cepillarle los pies. La señora
Abrió los ojos y sonrió. Todos me miraban asombrados. Nunca pude explicar el porqué de mi acción. Todo terminó en carcajadas. Aún no sé si el cepillado de los pies fue lo que la trajo de nuevo a la vida. La siguiente escena en mi memoria es mi bisabuela en el cajón. El pelo blanco, un vestido negro, las manos entrecruzadas. El cajón en la mitad de lo que fungía como sala. Ese salón que conecta a los dos patios. El de la entrada principal, que tiene el árbol de tamarindo donde ella pasaba horas sentada con su lora al hombro y vaciando termos de café. Con el otro patio, un solar grande, a la derecha una especie de granja, un piso de tierra cercada por guadua, donde están los animales, gallinas, tortugas y creo que por temporadas, patos. A la izquierda, la cocina, ese salón que siempre permanecía cerrado. Al frente de la cocina, del otro lado, el baño, conectado con la alberca, de la que se sacaba agua para bañarse con totuma. Al fondo, el horno de barro, unos árboles frutales, uno de anón, uno de limón, otro de ciruelas, pero no las rojas que se compran en Bogotá, sino esas amarillas o naranjas, ciruelas de tierra caliente. Siempre regresé de vacaciones con un tarro de galletas rojo lleno de esas ciruelas y no podía parar de comérmelas hasta que me dolía la barriga. Ese patio conecta con otras dos casas, la de mi tía Agustina y la tía Pastora, dos de las hijas de mi bisabuela que ahora están en el cajón. Mi tía Agustina está en los preparativos de lo que será la 9ª noche. Es el cierre y siempre se debe dar una buena comida. Mi tía Pastora conversa con mi papá. Estoy al lado. Me hago la que juego, pero realmente estoy muy atenta a lo que hablan. Mi tía le dice a mi papá que mi bisabuela justo 2 días antes de morir le había dicho que dejaba las gallinas bien gorditas para lo del día de su novenario. Nadie pasará hambre y se repartirán tamales. Ahora me pregunto, ¿qué voy a comer? Nunca me han gustado los tamales. La segunda muerte que recuerdo es la de mi abuelo materno. Él estaba muy enfermo de un cáncer. Recibimos una llamada. Mi mamá lloraba. Inmediatamente emprendimos el viaje. Llegamos a la casa de mis abuelos. Gente afuera, en la calle, sillas, y en la sala estaba el cajón. Alrededor, las velas, mis tíos, mis primos, mucha familia. La gente iba y venía, hablaba. Con mis primos nos disputábamos a repartida de tinto y cigarrillos. Los grandes se turnaban. El muerto no se podía dejar solo. Así que mientras algunos dormían, otros permanecían en la sala. Fue justamente en uno de esos momentos cuando lograron que mi abuela durmiera para que la otra mujer e hijos de mi abuelo pudieran entrar a despedirse. Cada cierto tiempo llegaba un hombre o mujer, generalmente mayor, que dirigía el rezo. Recuerdo que había un vaso de agua debajo del cajón. Le pregunté a mi abuela y me dijo que se ponía por si el muerto tenía sed. Yo estuve muy pendiente del vaso y al parecer mi abuelo tenía sed. Hay otras muertes más recientes. La de mi tío, que mataron justo al frente de la casa de mi abuela. Y una cruz en el lugar exacto nos lo recuerda para siempre. Y la de mi abuela, después de largos años de un estado vegetativo. De la muerte de mi abuela, lo que más recuerdo es la sirena del carro fúnebre cuando llegamos a Honda. Mi abuela murió en Bogotá. Se alcanzó a hacer una velación en funeraria por unas horas. Y luego todos viajamos. Al pasar el puente que divide a Cundinamarca y el Tolima, que marca justo la entrada a Honda, se escuchó la sirena y no paró de sonar hasta llegar a su casa, donde todos la esperaban para su velación. Vamos todos caminando bajo el sol inclemente detrás del carro fúnebre. La sirena suena de nuevo. Se va uniendo cada vez más gente. Mi abuela fue maestra de escuela, así que muchos de sus alumnos, personas ya adultas, se unen a la despedida. Hay murmullos, a veces llantos, gritos, saludos de personas que se reencuentran.
todos caminamos por las calles empedradas. Subimos la cuesta San Francisco para llegar a la iglesia del Alto. En el cementerio, mi tía Carmen es la que más lloraba. Mi abuela estuvo por 4 años en coma, postrada en una cama. Creo que mi tía nunca perdió la esperanza de que se levantara. Se desmayó cuando pusieron a mi abuela en la bóveda. Hubo serenata. Luego nos vamos a la última lágrima, la tienda de al lado del cementerio, que existe en pueblos y ciudades colombianas, donde cerveza en mano se termina de despedir al muerto. Se recuerdan anécdotas generalmente divertidas y con cada sorbo se va haciendo más llevadera la despedida. La última vez que participé en un rito de 9 noches fue hace como 9 años. Pura coincidencia. Para despedir a mi tía Pastora. Había llevado a mi pareja que vino a conocer Colombia. Llegamos la 9ª noche a Honda y mi tía Agustina, pensé, debe estar coordinando toda la logística, como siempre, atendiendo a los que vienen, a los que van, cuidando a los vivos y los muertos, determinando lo que debe pasar con cada miembro de la familia, incluso hasta después de la muerte. Como las casas se comunican por el patio, solo fue cruzarlo para llegar a la casa que fuera de mi tía Pastora. Había mucha gente. Mi tía fritaba empanadas y se repartía masato. Era la comida elegida para la última noche de novena. Era una noche de julio, muy calurosa. Había gente sentada, parada, hablando entre sí. No era un ambiente lúgubre, una reunión como cualquier otra. Si no supiera que mi tía Pastora había muerto, diría que parecía más bien un cumpleaños. La muerte de mi tía Pastora fue una muerte esperada. Ella estaba muy vieja, enferma y cansada. El padre que daría la misa dormía sentado en una silla de la sala con un ventilador que le habían traído para que lo refrescara. La misa se haría en el andén de la casa donde había más espacio. Y era el lugar más fresco para ese momento, puesto que la casa está frente a varios árboles grandes. Detrás hay una quebrada. Quebrada seca se llama. Siempre parece un hilo a punto de desaparecer, pero cuando se viene la creciente se lleva todo lo que encuentra a su paso. Ya se ha llevado toda una hilera de casas. Ya despierto, el padre se acomodó tras la mesa dispuesta con el mantel blanco. La gente en silencio había traído la silla de su casa y esperaban la señal para darse la bendición e iniciar. Mi pareja, como gran parte de los argentinos, es hijo de migrantes. En su caso, italianos, comunistas y ateos. Así que no entiende nada sobre los ritos católicos. La situación lo tenía fascinado. Solo abría los ojos expectante. Llegó el momento del rito de darse la paz. Mientras me deseaba la paz con mis familiares que no veía hace mucho tiempo, vi a mi pareja a lo lejos, que se estrechaba la mano con todas las personas del lugar. Cuando me acerqué a escuchar, alcancé a oír que les decía: «Mucho gusto, me llamo Nicolás». No pude evitar reír en medio del ritual de la muerte, sabiendo que mis ancestros se encontrarían en la gloria eterna y si estaban viendo, reirían también. Mi Cata, episodio a 2 voces. Bueno, aquí estamos con María Consuelo. Hola, María hola. Consuelo, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación tan bonita. Gracias a ti por compartir tu escrito, tu relato, sobre todo en esta época, digamos, de todos los muertos que se celebran, bueno, Halloween y todos los muertos. Y como decía Cata, yo creo que sí todos nos podemos relacionar con este tema porque en algún momento todos hemos tenido una pérdida o todos tendremos una pérdida. Así Sí, que eso es algo que no se puede evitar. cuéntanos un poquito pues de tu relato. Esta obviamente es la historia de las muertes en tu familia y de cómo se despiden los muertos en Onda. Sí, yo ahora que lo volví a escuchar, llevaba como un tiempo sin acercarme, pensaba que está muy mediado por mi infancia también, ¿no? Digamos como por eso tiene como ciertas como escenas que quedaron grabadas. Supongo que también está muy mediado
por ese lugar que es Sonda, que es como el lugar donde nací, pero el lugar donde no vivo, es como ese lugar donde uno retorna y donde va de vacaciones, entonces tiene ahí como una mística que seguro cambiaría si fuera como el lugar permanente. Y también pensaba que en mi familia lo festivo es muy importante en cualquier momento y que eso festivo atraviesa incluso la muerte o la enfermedad o algunos momentos que son duros y que son tristes, pero que la festividad hace que igual puedan como transitarse de otra manera y creo que eso sí está muy permanente en mi familia, esto de la comida, el trago, ¿no? También creo que bueno, que eso ayuda también como a que la muerte tenga una relación más, pues más llevadera que de lo que implica. Sí, pues eso es como el altar de muertos mexicano, que yo decía al comienzo del episodio que, pues que yo lo hago todos los años y que realmente es como poner todo el amor que uno ha tenido, todo lo que uno ha sentido por estas personas, amigos o familiares, y armar el altar es como un momento de alegría, como de recordarlos con amor. Y sí creo que estas celebraciones fúnebres festivas ayudan a canalizar el dolor de otra manera. Sí, yo tengo eso también, como esos recuerdos, en medio de todo, siempre como recordar al muerto como las cosas chistosas o esas cosas divertidas que hacían, es como los recuerdos que tengo. Claro, seguramente yo creo que ya cada vez las próximas muertes que no podamos hacer en casas, por ejemplo, yo creo que eso va a ser triste. Ahorita pensaba porque alguien que está ahí muy presente en mi relato es mi tía Agustina está viva, es una mujer grande, pero pensaba que sería muy triste que ella no pueda ser velada en su casa, por ejemplo, porque ahora pues ya hay nuevas reglas después del COVID. Creo que eso cambiará mucho las cosas, ¿no? Porque ya la institucionalización, las funerarias, creo que eso ya cambia cómo se viven esos rituales. Y como hablábamos también al principio, pues esos rituales son muy diferentes, digamos, ya como Bogotá, digamos, yo he tenido que despedir personas aquí, la verdad, no he tenido como muchos rituales hacia afuera, entonces, para mí, digamos, este relato fue wow, porque yo decía, como, ¿en serio hacen todo eso? Porque aquí es como máximo una agüita aromática y un tinto. O sea, es súper triste, todo el mundo de negro, o sea, como cero festivo, como que no hay un momento de pronto como para recordar a la persona con esa alegría que ustedes dicen. Y realmente la comida en muchos rituales de muchos países es muy importante, ¿no? Digamos, en Filipinas duran a veces rituales de 8 días, depende del personaje, puede durar hasta un mes. Y la comida es fundamental para esos días en los que se está despidiendo esta persona. Entonces, sí, aquí sí reflexionaba sobre qué triste tener que despedir de pronto a las personas así, además super flash, ¿no? Porque acá es como 3 días, 2 días, a veces un día y chao, ya, se enterró, se cremó y ahí quedó y cada quien con su duelo aparte. No hay como forma de vivir el duelo de pronto en comunidad, que es como se hacía de pronto antes y como que de repente se puede seguir haciendo en algunos lugares de Colombia, pero pues ya debe ser cada vez menos como tú dices. Sí, yo siento que eso que tú dices, las ciudades nos quitan un poco los rituales, ¿no? No los cambian muchísimo. Sí, yo también, la verdad, claro, como mi familia es de onda, como que siempre hay que ir con el muerto allá, aunque incluso como lo narro ahí, mi abuela murió en Bogotá, pero igual es como claro que todos viajamos y eso hace que haya ahí como una mística que Bogotá no la tiene y que pueda haber también como ese reencuentro con gente que incluso uno no se ve, y indudablemente la comida creo que es fundamental. Sí, yo le tengo un poco de temor a lo que va a pasar ahora, ¿no? Después del COVID y demás, yo sí creo que eso seguramente ya va a cambiar y va a ser más, como tú dices, los tiempos apretados y mucho más solitario, como en los procesos, que es como un poco lo que pasa en las ciudades, ¿no? Pues si te alivia, aunque sea un poquito ese temor, recientemente sí yo tuve una pérdida a la cual no logré llegar al funeral, pero ellos sí hicieron después como pues muy en la familia, un parrando llanero para poder despedir en la casa realmente el espíritu de esta persona muy querida, muy especial. Y yo creo que eso ayuda también como a hacer esa catarsis emocional afuera de una sala de velación. Cuando mi mamá murió, que fue hace 5 años,
también, pues obviamente fue lo tradicional, que fue en un hospital y después, bueno, lo que se hace normalmente, pero sí después de la misa hicimos un almuerzo con la comida tradicional de Jamaica, que era de donde mi mamá era, y vino toda la familia, y como eso sí abre ese momento para compartir en otro espacio. Entonces, lo de las 9 noches que, pues a raíz de lo que tú dices y que en Bogotá pues no es posible, también por el costo de ir a hacer una funeraria, o sea, 9 días, pero sí de abrir esos espacios post, eh, digamos, o el entierro o la misa, para compartir. A mí sí me parece importantísimo poder estar en otro espacio personal, o sea, en un espacio personal, compartiendo tanto el dolor como la dicha en un momento de una despedida, que si uno cree y realmente siente que el espíritu trasciende a otra dimensión, pues es un momento de sufrirlo y de vivir también con buenos recuerdos. Sí, creo que eso que dices es lindo, como que habrá que seguir reinventándonos maneras de poder despedirnos y de poder como transitar. Es que lo que siento es que con esos rituales hay unas líneas que podemos como, esas líneas que son tan claras entre el dolor y entre la felicidad o de repente como que se mezclan y eso es lindo porque no, como que te permite como romper esos límites tan fuertes que hay entre la muerte y la vida, el dolor, la tristeza, y como que ahí todo se mezcla, incluso entre lo místico también, porque creo que en esos rituales hay mucho de eso místico que uno no se explica y pues que también le ayuda a transitar. Entonces creo que rompen un poco como esas barreras tan radicales que a veces ponemos. Romper esas barreras creo que para el duelo es súper importante. Digamos que yo tuve una pérdida de mi hermano, pues aquí en Bogotá, y yo, digamos que nunca tuvimos como un encuentro con las demás personas, como, bueno, cosas que ustedes mencionan, de verdad todo fue como demasiado gris. Y siento que de pronto para nosotros hubiera sido sano tener de pronto un espacio así en el que nos permitiéramos de pronto reír y estar como en otro mood, no sé, porque la verdad sí siento que hace falta el ritual para no ver como solamente la tragedia, ¿sí? Sino para permitirnos escuchar a las dos personas sus experiencias con esta persona que se fue. Sí, yo creo que el ritual hace eso, que las personas que están, digamos que son más cercanas, también puedan, digamos que ayude a su proceso de sanación, pues porque es que tener una pérdida si realmente lo rompe a uno por dentro y uno tiene que con el tiempo volver a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar y seguramente teniendo estos rituales, esa sanación puede ser un poco más tranquila, se puede ver como la muerte desde otro punto de vista. Claro, además lo colectivo, ¿no? Pues porque al final cuando no tienes esa posibilidad, pues como tú decías, el dolor se instala más en lo individual y creo que lo que hace el ritual es poderlo vivir con otros, que ayuda muchísimo. No es que quite el dolor, pero hace más llevadero compartirlo. Sobre todo cuando es en un espacio que es familiar, que es un espacio donde uno se siente como con la comodidad y con la libertad de reconocer el espacio, de poderse sentar en una silla, en la silla favorita o en lo que sea, que es muy diferente a estar en un espacio, digamos, de una funeraria, que por más que tenga flores y todo, es un espacio bastante antiséptico, llamémoslo así, y completamente Y totalmente frío. o sea, yo iba a decir Eso sin es el toque humano, hace la muerte tan lúgubre y tan dolorosa que poder sacarlo de ese espacio, como dicen ustedes, María Consuelo, lo vuelve una cosa de comunidad. Y Sí, ahí la catarsis es diferente. Ahí se junta lo que dices tú, la mezcla de emociones que la muerte es como un espejo que le abre a uno tantas cosas de la vida, como cosas que uno no entendía en la vida, de pronto con la muerte uno dice, pero yo por qué no había entendido esto antes o por qué no había visto esto antes. Y el rango de emociones es como un abanico de tristeza, rabia, felicidad, dolor, recuerdos, que tener un espacio para compartirlos es realmente lo que dicen ustedes, lo que dices tú, hace más llevadera la pena. sí, es cierto. Ahora pensaba que también te abre como la posibilidad, es como más genuino, es decir, como que uno siente
como en los pueblos o cuando, yo tengo como ese recuerdo de cuando se entierra la gente en los pueblos, todavía les dan serenata o cantan y como que hay también la posibilidad como de desgarrarse incluso, de gritar, como mucho, como que siento que a veces en esos espacios institucionales uno es como más contenido, como que tiene que guardar las formas y como que De creo que acuerdo. lo otro permite como, pues sí, como vivirlo de otras maneras que a veces sí son más genuinas tal vez. Sí, lo que me encanta de este relato también es esa percepción, digamos, infantil, Sí, ese recuerdo de lo que es la muerte, digamos, en el pueblo y cómo la viviste, cómo la veías tú. Me parece muy bonito porque la percepción de los niños realmente es a la vez tan inocente y tan sabia sobre lo que es la muerte, que a veces los niños dicen unas cosas que uno como adulto queda en un shock de la sabiduría que encierra la inocencia de los comentarios de los niños alrededor de la muerte y de la vida. sí, es cierto. No sé si uno ya de adulto podría, como que conservo esa voz de infancia y la atesoro porque sí creo que uno de adulto no lo vive igual, ¿no? Y no lo percibe igual. Y sí siento que eso me da como, sí, la atesoro mucho porque le permite a uno como vivir el presente desde ahí también. Creo que le ayuda a uno a transitar, pero indudablemente la adultez te saca un poco de una mirada mucho más ingenua y con menos, como, con menos prejuicios, ¿no? Sobre, incluso sobre la muerte, que es como tan, pues como tan compleja y tan contundente. Yo quisiera aprovechar para hacerles una pregunta. Personalmente, ¿cómo reciben la muerte? Hay personas que le tienen más miedo a perder a las personas que a morirse ellos mismos. ¿Ustedes cómo perciben ahí la muerte? Yo lo que siento es que desde que tengo una hija cambia totalmente esa percepción De conmigo. acuerdo, de O sea, acuerdo. como que no era una pregunta que me hiciera hacia mí, pero obviamente que ahora tengo conciencia infinita de que hay una persona y que yo quiero estar para ella. Y creo que hace poco incluso hablaba esto frente a una amiga que estaba muy enferma y la sola pensar en que no vas a estar para tus hijos me parece que es una cosa como muy, muy fuerte. Entonces, creo que a partir del nacimiento de Juana, sí, sí quiero conservarme para ella. O sea, creo que ahí sí le tengo mucho más miedo de lo que antes podía hacer. De acuerdo, sí, de hecho, yo recordaba viendo cómo veía la muerte yo cuando chiquita pensando en eso. Yo me acuerdo que yo a veces me encerraba en el cuarto y me ponía a llorar y le decía a Dios. Cuando, no sé, hubo una época como que varios familiares se murieron y entonces empecé a decir como, ok, mis papás se pueden morir, ¿cómo así? Entonces empecé a tener como conciencia de que ellos ya no podían, de pronto en un día ya no estaban así como se había ido mi tía y como, bueno, todas las personas que se habían ido en ese momento. Y entonces yo me acuerdo una escena en la que yo me encierro en el cuarto y empiezo a llorar y empiezo a decirle, Dios, 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 por favor, que no se vayan mis papás, que yo prefiero irme yo. Y yo le decía así, yo tenía como 7 años. Y yo decía así, ahora obviamente que soy mamá, es como, no, por Dios, no me escuchas. Me acuerdo mucho de eso que decía cuando pequeña, porque claro, mi hija, pues obviamente también, pues no sé cuántos años tiene tu hija, María Consuelo. 9 años. Mi hija tiene 6 años y yo digo, como por Dios, o sea, sería terrible yo irme de aquí, o sea, o que también ella se vaya. La muerte la veo como muy diferente, aunque intento que no sea, mejor dicho, no quiero satanizarla porque es algo que hace parte de esta experiencia, ¿no? Todos nos vamos a ir en algún momento, pero sí uno lo hace pensar mucho la maternidad en eso. ¿Qué pasa si esa personita ya no está o qué pasa si yo ya no estoy en su vida? Y es muy curioso como yo creo que a todas las mamás que nos escuchan les pasa y es que hasta uno pasando una avenida está pensando en eso. Es como, la voy a pasar bien porque es que yo tengo que llegar a mi casa. Pues a mí me Entonces uno pasó una empieza, cosa, una vez aquí salí a nadar sola y me acuerdo que mi mamá siempre me dijo, nunca se meta al mar a nadar sola. Y yo esa vez me levanté, fui, nadé y estaba ahí y de pronto, fue en cuestión de segundos, la corriente me ha sacado lejísimos. O sea, ¿en qué momento estoy acá afuera? Y tenía, o sea, empecé a tratar de nadar y la corriente me jalaba y me jalaba y me jalaba. Y yo lo único que pensaba era, mis hijos están en la casa, yo no me puedo morir hoy.
sea, cualquier otro día si quiere, yo me puedo morir, pero hoy no, porque mis hijos me están esperando en la casa, yo tengo que salir de esto. Me acuerdo que nadaba y nadaba y nadaba, y yo decía, y además decía en diagonal, como le dicen a uno, y eso me seguía jalando y me seguía jalando. Yo decía, lo único que yo pensaba era, hoy no, porque mis hijos me están esperando, hoy no. Cuando ya medio toqué piso, el salvavidas ya venía, entonces como que me dice, ¿quiere el flotador ese? Y yo, uy, tíreme el flotador, así yo puedo tocar piso, nada más de la seguridad de saber que no fue hoy. Y me acuerdo que yo me senté en la arena y todo me daba vueltas del esfuerzo y de las olas y de todo. Y yo decía, no, no, menos mal, no, cualquier día, pero hoy no, hoy no. Por lo mismo, yo creo que sí tener hijos le da a uno como esa necesidad de la continuidad de la vida para poder estar ahí y saber que uno va a acompañarlos, pero también que uno va a poder vivir las experiencias que ellos tienen, porque realmente la muerte y la vida pues están conectadas. Yo creo que cada muerte uno Totalmente. sabe que lo acerca a la de uno. Ese deseo de poder querer seguir viviendo, que la maternidad le abre como contrario a la muerte. Sí, total, yo creo que la maternidad, o sea, como que nunca había sido tan consciente de los miedos y los peligros hasta que fui mamá. O sea, como que ahí es como más contundente, pero creo que es eso que dices, es como vida y muerte ahí como en contraste absoluto y como una diada, ¿no? Como, Si es que ay, ser mamá le despierta a uno tantas como cosas que uno nunca pensó que iba a sentir de miedos y de... Y ah, una conciencia diferente de la vida, o sea, sí, incluso también el poder entender a nuestras madres, a nuestras abuelas, es como uno ponerse en los zapatos de ellas y decir, wow, ok, sí, tenían razón. es otra es una experiencia que te permite, bueno, como cualquier cosa que la posibilidad de abrir una puerta, ¿no? Creo que cuando uno abre esa puerta, pues ya ahí hay unas nuevas vivencias que ya te transforman y transforman particularmente mirar la muerte y la vida de maneras bien particulares. sí. Así es. Que creo que cuando uno es adulto también, como que uno entiende lo finito de una manera diferente, volviendo a los niños, a Mm. cuando uno es niño. O sea, como que el concepto de ya, esto es finito y definitivo, es como tan diferente la percepción del adulto que del niño. Yo me acuerdo también que tuve un tío que lo cremaron y cuando iban a entregar las cenizas, mis hijos estaban chiquitos. Pues yo les conté que mi tío había muerto, que estaban entregando las cenizas, que yo iba a ir por las cenizas. Entonces como que les conté el proceso y ellos me dijeron, bueno, ¿y qué se hace con las cenizas? Y yo dije, no, pues se pide un deseo. Y ellos, ah, bueno. Y, y bueno, y ahí se quedó. Y yo fui y recogí, pues fui a la ceremonia esta de la entrega de las cenizas. Y me acuerdo que en un momento volví y de pronto mis hijos me dicen, ma, ya pensamos. Y yo, ah, ¿qué pensaron? Ya pensamos qué deseo vamos a pedir cuando tú te mueras. Y yo, qué bueno, ¿qué pidieron? Y me dicen, pues que vuelvas a nacer y vivas otra vez. Y yo, Oh. qué ternura, Claro. Sí. ay, qué ternura. O sea, como esa inocencia de, mira, ya pensamos cuando tú te mueras que vamos a pedir de deseo y ya sabemos cuál es el deseo. Y obviamente es como renacer. Entonces, como que ese recuerdo se me ha quedado tan marcado también en la mente porque es eso, esa sabiduría infantil de que hay un renacer, de que, o sea, tanto para la persona que se va, sobre todo para las personas que se quedan, uno tiene que encontrar ese renacer y volver a salir adelante y volver a encontrar como la felicidad. Y creo que volviendo a los rituales ayudan a sembrar esas semillas del renacer. De Total. acuerdo. Y Ujú. a darle sentido, ¿no? Que es como, creo que es también lo que es tan difícil de la contundencia de la muerte, es como volver a darle sentido a la vida. Y creo que el ritual en colectivo, por eso es como tan importante. Así Así es, es. digamos, cuando les contaba de que nosotros al principio pues no tuvimos este ritual y todo esto, pero sí con el tiempo hubo la necesidad de hacer algo ya en colectivo, ya como cuando cada uno había vivido su duelo, nos
dijimos como, bueno, ya es momento de vivir esto en grupo, porque obviamente uno se pone, digamos, en mi caso particular, como que todos éramos, no, hay que atender a mi mamá y a mi papá, que son los que más están sufriendo, y así, como que empezamos a estar con unas dinámicas un poco extrañas en las que queríamos olvidar cada uno su dolor y cada uno estar pendientes del otro, y bueno, y en algún momento ya, pero ya había pasado tiempito, dijimos, ¿cómo podemos hacer algo entre todos para sanar entre todos? Y eso fue como algo, como algo que hizo mi mamá porque ella veía eso, como que ya todos nos habíamos ido hacia ella, como a cuidarla y todo eso, y algunos nos estábamos olvidando del proceso que teníamos pendiente, ¿no? Porque los duelos sí o sí hay que vivirlos. Entonces, quería compartirles, no sé si esta herramienta les pueda servir a las personas que están escuchando, a ustedes, pero un libro, que es el libro tibetano de la vida y de la muerte, que lo empezamos a leer entre todos y la verdad no sé si le funciona a todos, todos los procesos son súper diferentes, pero si están en un duelo y tienen la posibilidad de leer este libro, yo creo que ahí, como tú decías, María Consuelo, uno empieza a buscar como las respuestas, no necesita tener las respuestas para poder seguir adelante, para darle sentido a a lo que sigue en esta vida, porque uno dice, no, ya se me acabó la vida. Y si les funciona o no les funciona, o si hay personas que lo han leído y les ha servido, yo creo que es una recomendación que vale la pena hacer este día ya que estamos hablando de este tema, porque personalmente a mi familia le sirvió mucho como estas herramientas, ¿no? Buscar todas las herramientas posibles y seguramente cuando uno indaga y busca aquí, busca allá, encuentra lo que le sirve y lo que le ayuda a sanar. Entonces, pues si de pronto alguno está en este momento de duelo y está escuchando este episodio, pues le dejamos esta recomendación de una vez. Sí, yo también, pues a raíz de la pérdida reciente, y bueno, y hablando con otras personas, también aprendí que hay una cosa que se llama el coaching tanatológico. Y el coaching tanatológico es para, digamos, como sí, como un coach, como una persona, Dulas de la muerte también ahora, no solo dulas de la vida, sino hay personas que acompañan a morir. También he estado escuchando también y pues me parece muy lindo además, pero pues muy Mm, interesante. sí, porque yo creo sí. que llega un momento para algunas personas en que sí se necesita como una asesoría para poder procesar las emociones y el grado emocional, cómo lo afecta a uno en su día a día y en su mirada al futuro, porque efectivamente hay que reconstruirse y a veces uno no lo logra hacer solo. Yo lo que dice Cata me parece importantísimo de tener recursos, tanto como el libro tibetano o el coaching tanatológico o experimentar la muerte, digamos, con una dula que lo ayude a uno a pasar a otra dimensión, sí me parece como recursos muy, muy útiles. Es que uno no habla de estos temas, ¿no? Son como esos temas tabú que sí que no se hablan como en voz baja. Creo que empezar a darle un lugar también es importante en, en la vida y hablarlo y poderlo transitar de maneras distintas. Creo que eso ya empieza a romper un tabú que tuvimos, yo creo, o que tenemos todavía. Sí, yo estuve precisamente leyendo un artículo sobre unos cafés que creo que son en Tailandia, Ah, que se sí, llaman los cafés de la muerte. Y hay sí. uno donde es un ataúd y uno se siente en su ataúd a tomarse el café y que todo es alrededor del tema de la muerte y que el objetivo de esos cafés es lo que dices tú, María Consuelo, de romper el tabú de la muerte, porque en últimas, lo único que tenemos seguro todos los que nacemos es que nos vamos a morir, pero el miedo y toda esta construcción que se ha hecho alrededor lo ha vuelto un tabú. Entonces, lo que dices tú, poder hablar de esto, poder compartir como las experiencias, el dolor, entender de que esto es algo que nos va a pasar a todos y vamos a sufrir la pérdida de otros como vamos a sufrir la nuestra. Me parece que lo hace más llevadero poder hablar de ello, independientemente, digamos, de las creencias religiosas o de que sí creo que pues somos energía y la energía se transforma y que eso es en últimas como lo que nos queda de nuestra vida, saber que se transforma en algo más. Y como siento que es como
habitar la fragilidad, ¿no? Yo siento que la vulnerabilidad, la fragilidad son temas que nos cuestan mucho y habitarlos y hablar de ellos es como bien complejo. Hablamos de la alegría, o sea, esos temas sí son permitidos y como que ahí sí nos explayamos, pero cuando somos vulnerables, frágiles, cuando nos rompemos, eso es como muy callado y muy solitario. Y sí creo que empezar a tener espacios donde poder ser vulnerable y frágil es importante. La posibilidad de quebrarse y de quebrarse sostenido es importante, es Ujú. muy importante. Y Sí. también enseñarle, ya que hemos tocado el tema de la maternidad, enseñarle eso a nuestros hijos, ¿no? Porque no hay emociones buenas ni emociones malas. Mm. Todas son emociones humanas y todos tenemos que transitar por ellas y ayudarle a nuestros hijos y a nuestras hijas también a transitar en ellas, en que se permitan llorar, que se permitan frustrarse, que no solo quieran ser una carita feliz, que fue lo que un poco nos enseñaron a nosotras, y que también hace que estos procesos que tienen que ver con la muerte sean más difíciles, ¿no? Porque todo el mundo quiere, ahora con todo esto de las redes sociales también, pues todo el mundo quiere es mostrar su cara, su mejor cara, y mostrar que todo está bien, que todo le está saliendo bien y que es feliz, que es exitoso. Y no es real, todos tenemos nuestros días grises, negros, blancos, amarillos, y así un arco iris de posibilidades, incluso en un solo día podemos tener todas las emociones, y así esa es la experiencia humana. Entonces también es importante que eso lo normalicemos y que si, digamos, estos niños crecen entendiendo eso, seguramente estos procesos y la muerte la van a ver de una manera diferente. Sí, entender el rol del arte también, el arte como canalizador del dolor, sea la poesía, la elegía, la escultura, la pintura, porque realmente poder canalizar las emociones a través de algo concreto como el arte. Estoy tratando de acordarme dónde fue que leí alguien que decía que realmente, que de la alegría no salía el arte muy bueno, pero que del dolor realmente salía un arte increíble porque la canalización de la energía era tan fuerte que, que se creaban cosas magníficas. Y volvemos al tema de que esa es como la transformación a la vida, a darle vida a cosas nuevas. Es cierto, y cuando uno está más cerca del dolor, pues como que puede acercarse a ciertas emociones o a ciertas experiencias que a veces no es tan fácil desde otro lugar y como tú dices, poder pintar o poder hacer algún tipo, algo, ¿no? Poder transformar eso que duele tanto en algo es tan importante también. Sí, eso me acuerda del mito de la creación Huehuitoto, y es que no hay creación sin destrucción. O sea Mm. que hay que morir para poder volver a nacer, hay que destruir para poder volver a crear. Entonces creo que pues, es como una sabiduría ancestral que todos realmente tenemos y que se ha ido perdiendo en medio de todo lo demás de los avances tecnológicos o como los queramos, o como los queramos llamar. Pues me parece muy chévere esta conversación que hemos tenido sobre este tema, que realmente no hay espacios para hablarlo tan abiertamente. María Consuelo, mil gracias por compartir tu escrito con nosotros, por participar de la conversación. No, muchas gracias. Para mí es muy lindo escucharlo, como escucharlo en sus voces y de repente como abrir una puerta que no pensé que se abriera con ese escrito y después esta posibilidad de hablar pues, pues de un tema que uno no habla cotidianamente, así que gracias. Y de compartir como profundamente ahí entre las tres el habitarlo. Y sí, qué chévere que nos abrimos, les contamos nuestras experiencias y esperamos que a todas las personas que nos escuchen también y nos cuenten qué les pareció, qué piensan sobre este tema, cómo viven la muerte, cómo viven la vida. Y nada, muchas gracias a María Consuelo por la generosidad de darnos este espacio, ¿no? Este tiempo que nos estás dando, pero también ese escrito tan maravilloso. Sí. Muchas gracias. Y si alguien quiere más información de coaching tanatológico, me puede escribir un mensaje o un mensaje por el Instagram de Mujeres al Desnudo, @Mujeres al Desnudo podcast, y ahí yo les mando la información. De verdad, que tengan un día maravilloso, una semana maravillosa, creativa, llena de proyectos y de cosas, y que bueno, entendamos nuestra vida como un paso para hacer cosas maravillosas. Gracias. Abrazos. Gracias. Chao. Chao.
Las mujeres al desnudo somos Françoise Nieto Foro y Catalina Alvarado Niño. Este episodio fue escrito por María Consuelo Gaitán Clavijo. Música original de Patrick Kings. Música del cabezote 50 Sound. Mezcla Adriana Moreno. y en la grabación, Diego Giraldo en los estudios de Centauro, Colombia. gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes, @Mujeres al Desnudo Podcast en Instagram. Y en todas las plataformas de podcast pueden encontrarnos también como Mujeres al Desnudo. Podcast. Gracias. Chao.